vamos a meternos de lleno en la psicología de los asuntos pendientes. Sí, esa sensación de que una tarea inacabada nos persigue, sin descanso. Seguro que esa sensación de desorden mental suena familiar, ¿verdad? Es como si tuviéramos docenas de pestañas abiertas en el cerebro, todas a la vez. Pensemos en el final de una serie, que deja la historia a medias, un correo a medio escribir o ese proyecto que, simplemente no hay manera de terminar. Pues resulta que esa sensación no es ningún fallo personal, ¿eh? Para nada. Es un fenómeno psicológico que está súper documentado. Así que, venga, vamos a bucear un poco en esto para ver de dónde viene todo. Y nuestra historia, arranca en un lugar bastante inesperado, la verdad. Un sitio que, sin saberlo, sentó las bases de todo lo que vamos a ver ahora. Imagínate la escena. La psicóloga Bluma Zeigarnik se fijó en algo pero que muy curioso de los camareros. Eran capaces de recordar pedidos súper complejos de todas las mesas que todavía no habían pagado. Pero, y aquí viene lo bueno, en el mismísimo momento en que la cuenta se saldaba, ¡puf!, se les borraba el pedido de la mente por completo. Y claro, esa observación fue la chispa que lo encendió todo. Y de ahí, de esa simple observación, nació lo que hoy conocemos como el efecto Zeigarnik. A ver, se trata de una especie de tensión cognitiva que mantiene esa tarea inacabada, activa en nuestra memoria. Esa es la razón por la que el pedido pendiente de pago destacaba tanto en la mente del camarero. Una vez que se completaba, ¡zas!, la tensión se liberaba y el recuerdo, se esfumaba. Pero ojo que hay otra cara de la moneda. Una colega de Zeigarnik, llamada María Ovsiankina, descubrió algo más. Y es que no solo recordamos mejor estas tareas, sino que sentimos un impulso casi automático, de volver a ellas. Es esa necesidad que todos tenemos de cerrar el círculo, eso que nos empuja a terminar lo que hemos empezado. Vale, entonces, para que quede claro, el efecto Zeigarnik va de la memoria, del recuerdo, y el efecto Ovsiankina va de la acción, de ese impulso de seguir. Son dos cosas distintas, pero que están súper conectadas. Y juntas explican por qué esos asuntos pendientes se nos quedan tan pegados en la mente. A ver, durante décadas el efecto Zeigarnik fue como una de las leyes de la psicología, un pilar fundamental. Pero claro, llega la ciencia moderna y, como suele pasar, viene a complicar un poquito la historia. Resulta que investigaciones muy recientes han puesto a prueba estos efectos tan clásicos. ¿Y los resultados? Pues digamos que no son tan sencillos como se pensaba en un principio. Y aquí viene lo importante, esto es clave. Según el trabajo de Romain Ghibellini, el impulso de reanudar una tarea, o sea, el efecto Ovsiankina, es súper sólido, se replica una y otra vez en los estudios. Sin embargo, la famosa ventaja de la memoria del efecto Zeigarnik, esa es mucho más escurridiza. Es bastante más difícil de demostrar de forma consistente. Pero ojo, lo interesante es que bajo ciertas condiciones el efecto sí que aparece. Como se ve en este gráfico, los anagramas no resueltos se recuerdan muchísimo más que los que sí se resolvieron. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué a veces funciona y otras veces no? Y este otro gráfico lo deja clarísimo. El efecto depende, y mucho, de la motivación personal. Si miramos la línea azul, el recuerdo de las tareas no resueltas se dispara a medida que aumenta lo que se llama la esperanza de éxito. O sea que no es solo que la tarea esté inacabada, es que de verdad se quiere acabar y se cree que se puede acabar con éxito. Vale, vamos a dejar un momento la investigación pura y dura y pasemos a las aplicaciones prácticas. Si nuestro cerebro de verdad anhela completar tareas, ¿cómo se puede usar eso a nuestro favor? Pues un buen punto de partida son los videojuegos. Es que los diseñadores de juegos son auténticos maestros en crear ese estado de flow, de flujo, y lo consiguen cumpliendo estas 4 condiciones. Primero, te dan tareas súper claras. Segundo, el feedback es inmediato, sabes si lo haces bien o mal al momento. Tercero, minimizan las distracciones. Y cuarto, el desafío está equilibrado. Es un reto, sí, pero no es algo imposible. Y claro, esto conecta directamente con esa necesidad tan humana de cerrar cosas. Cada fruta que se recoge en un juego, cada paso de baile que se acierta, es una tarea completada, una pequeña liberación de tensión. Los juegos nos van alimentando con un flujo constante de bucles que se abren y se cierran, y eso satisface esa necesidad psicológica tan básica y, por supuesto, nos mantiene totalmente enganchados. Y, por supuesto, si existe un principio psicológico que motiva a la gente a actuar, era de esperar que el mundo del marketing no tardara nada en utilizarlo, ¿verdad? El objetivo de los expertos en marketing es precisamente crear esta tensión de tarea. Lo que buscan es que su producto o su marca se convierta en un asunto pendiente en la mente de la gente, como una pequeña espinita clavada que necesita ser resuelta. Y para eso tienen un montón de herramientas. Pensemos, por ejemplo, en las barras de progreso que nos animan a completar un perfil, o el típico cebo de «lee solo una parte de este artículo», o esa campaña de emails que te va soltando la información poco a poco. Todo, absolutamente todo,
está diseñado para abrir un bucle en la mente y generar el deseo de cerrarlo. Básicamente lo que hacen es convertir la interacción con su marca en un efecto Zeigarnik totalmente deliberado. El producto se convierte en esa tarea inacabada que recordamos, y la compra o la suscripción es la acción, el efecto Ovsiankina, que nos libera de esa tensión. Es un mecanismo muy potente. Bien, después de ver cómo funciona esto en el cerebro y cómo lo utilizan ahí fuera en el mundo real, la pregunta del millón es ¿cómo podemos gestionar nosotros estos efectos? Porque, a ver, entender estos mecanismos nos da poder, eso está claro, pero es un poder que se puede usar para bien, por ejemplo, para aumentar nuestra productividad, o puede volverse en nuestra contra y generarnos un montón de estrés si no somos conscientes de cómo nos está afectando. Por un lado, una simple lista de tareas es una forma genial de aprovechar el efecto Zeigarnik. Cada tarea que tachamos es un cierre súper satisfactorio. Pero, por otro lado, el bombardeo constante de notificaciones y mensajes sin leer, eso crea un montón de bucles abiertos que nos sobrecargan y nos genera muchísima ansiedad. Y con esto llegamos ya al final. Esta tendencia del cerebro a obsesionarse con lo que está inacabado es, por así decirlo, una característica fundamental de su sistema operativo. Saber que existe y cómo funciona nos permite decidir. Decidir si la usamos como una herramienta para ser más productivos o si dejamos que se convierta en una vulnerabilidad que otros puedan explotar. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta final. En un mundo que está hasta arriba de bucles abiertos, ¿quién controla realmente nuestra atención?